Senadora, ¿cómo está? Buen día. Antonio y Rubén, le saludamos. Bienvenida a La Razón Radio. Sí, Rubén, Antonio, buenos días. Un gusto dirigirme a la audiencia de La Razón Radio. Senadora, A sus órdenes. claro que Sí, sí. Se ha aprobado ya la noche pasada, anteanoche en realidad, Sí, se ha aprobado ya una ley, digamos, express, por ponerle algún nombre, para un poco reencaminar esto de las elecciones judiciales. Senador, usted estuvo presente, cuéntenos cuál es el proyecto de ley que se aprobó, qué viene ahora, por qué se dieron este plazo hasta el 8 de agosto, en fin, cuéntenos todo eso, senadora, por favor, otra vez bienvenida. gracias, muy amable. En realidad lo que ha acontecido es que solamente se ha puesto en agenda del Senado, pero después se declaró un cuarto intermedio para considerar si se iba a proceder a analizar el informe y el proyecto de ley tanto en su estación en grande como en la estación en detalle. Y ahí es donde en el cuarto intermedio, las fuerzas políticas acordaron que previo querían hacer un análisis más exhaustivo del proyecto y por esa razón decidieron darse tiempo hasta el 8 de agosto. Sin embargo, es importante que la ciudadanía sepa, y ustedes también, que en realidad este proyecto no es ninguna novedad. Es un proyecto con pequeños ajustes que ya lo había presentado yo el mes de junio del 2021. O sea, este proyecto sustancialmente hace 2 años que se presentó y fue rechazado, lo volví a presentar en noviembre, lo volví a presentar el año pasado, este año volví a presentar y otro colega presentó otro similar, no igual, similar, y ese fue el que me pasó al comité del que formó parte yo, y dimos el informe positivo, y sobre ese proyecto, con autorización del proyectista, incluimos algunos aspectos de la ley reglamentaria que había sido propuesta por el doctor Alarcón, y también que en definitiva lo habíamos consensuado en la reunión de la comisión mixta, donde las 3 fuerzas políticas llegamos a un borrador y se pasó a consulta a cada fuerza política. Comunidad Ciudadana en su integridad aprobó ese proyecto. De ese proyecto se han recogido todas las sugerencias, incluso hemos ido más allá de lo que ese proyecto de reglamento había sido consensuado. Entonces, yo entiendo que este proyecto de ley que hemos aprobado en la comisión no ha de dar mayores problemas. Quizás hay algunos aspectos que se puedan mejorar, porque indudablemente toda obra humana es susceptible a ser mejorada, pero sustancialmente no tendría que cambiar nada. Este proyecto toma aspectos que nunca se habían tomado en cuenta hasta el día de hoy para hacer un proceso de preselección. Y considero por esa razón de que es un proyecto muy bien estructurado, Rubén. Senadora, ¿podríamos entrar un poquito en detalle de qué es lo que plantea este proyecto? Tal vez los elementos centrales. Bueno, hay, yo diría, 3 aspectos fundamentales. El primero es el relacionado, y quizás es el más importante, a la transparencia. Nosotros en este proyecto hemos logrado que tengamos un equipo técnico, como lo habíamos pensado con el doctor Alarcón, de alto nivel, pero de asesoramiento, no de acompañamiento, como decía el anterior proyecto. Ajá. Es decir, que este equipo técnico conformado por un delegado de cada una de las universidades públicas, que en total en el sistema habían sido 15, un delegado de esos, 2 delegados de la Asociación de Universidades Privadas, 2 delegados de los colegios de abogados, del Colegio Nacional de Abogados, 2 delegados de la Asociación de la Prensa, delegados también de los movimientos sociales,
desde luego que el que no es abogado tiene que delegar a un abogado, porque esto es precisamente para trabajar y asesorar en todo lo que es el proceso de preselección. Esta es una gran conquista. Por otro lado, este control social no solo tiene esa vertiente, sino también tiene la vertiente del control social en sí de la sociedad civil como veedores. Pero además tenemos un tercer elemento, que es que el Estado boliviano invitaría a organismos internacionales para que formen parte de este proceso y así garantizar que este proceso de preselección ha de contar con los parámetros y ha de estar amparado por los parámetros que da los organismos internacionales para elección de jueces en todo el mundo. Senadora, ¿diría usted entonces que este es un acuerdo que tanto los representantes asambleístas de oposición como de oficialismo tuvieron que ceder un poco cada uno para de una vez viabilizar esta ley y si ya estaría garantizada su aprobación en todo caso? No sé si está garantizada, ¿no? Porque ahora lo que falta es la voluntad política. Lo que sí le puedo decir que dentro de la comisión los dos, somos 3 miembros titulares en la comisión, y los 2 miembros son del MAS, y el otro miembro soy yo. ¿Quiénes los miembros? ¿Nos podría contar, por favor, describir quiénes son? Son la doctora Patricia Arce, que es abogada, está Miguel Rejas, que ambos son del Movimiento al Socialismo. El proyectista es Hilarión Mamani, que también es del socialismo. Y yo estaba, aunque digamos no formo parte, digamos, de un grupo político, pero soy de la oposición. O sea, yo he entrado a ese comité como parte de la oposición. Entonces, yo diría sinceramente que ha habido mucho desprendimiento de parte también de ellos, porque han cedido a muchas propuestas que he hecho yo ya en mi proyecto de ley el año 2021 y yo también he tenido que ceder algunas. Por ejemplo, se está incluyendo que los actuales magistrados en este proyecto no pueden postularse al mismo cargo, cosa que a criterio mío debería decir que no pueden postularse a ningún cargo. Pero se trataba de viabilizar también, Rubén, no de obstaculizar. Hay otro aspecto también importante, que es, por ejemplo, en el proyecto anterior se recogía algo que establece la ley 025, que es una prohibición que las personas que hubieran formado parte de lo que era el Consejo Nacional de Reforma Agraria, el Consejo Nacional de Colonización, hubieran sido jueces en esa época, etcétera, no podrían presentarse. Entonces, ahí yo, por ejemplo, les he indicado que esto más bien era una fortaleza, porque era gente que tenía experiencia, y por otro lado, hacían más de 25 años que existía el Consejo Nacional de Reforma Agraria y que no podíamos seguir manteniendo estas vulneraciones al derecho al trabajo. También, y esto sí se aceptó que se saque, también pedí que se sacaran otras limitaciones al derecho al trabajo, como por ejemplo que usted hubiera atendido a personas que hubieran estado involucradas en estafas contra el Estado, etcétera. Es diferente que uno como persona fuera el que ha sido procesado, pero si usted ha ejercido la profesión para defender, sea un violador, sea un estafador, etcétera, usted está ejerciendo su derecho al trabajo. Es un problema moral de usted si lo acepta o no. Pero este punto, como está en la ley 025 y la ley 027, no ha sido tomado en cuenta. Es probable que en la revisión que hagamos ahora en el Senado se puedan hacer algunos ajustes todavía
Rubén. Muy bien. Senadora, le iba a preguntar también ahora, ¿este tiempo que se dieron es precisamente para hacer todos estos análisis? Probablemente. Yo solo participé de la reunión que convocó Andrónico el día jueves, al finalizar la jornada, cuando se declaró el cuarto intermedio. Nos pidieron que la comisión en pleno pueda dar una explicación a las tres fuerzas políticas, aunque estuvieron presentes, por ejemplo, de la bancada de CC, en todo el proceso estuvieron presentes funcionarios de ellos, de los senadores, pero igual los tres, la senadora Arce, el senador Rejas y yo, dimos explicaciones de los alcances de este proyecto de ley. Y yo expliqué claramente lo que le estoy diciendo a usted ahora, ¿no? De que este proyecto para mí es una conquista porque incluye aspectos que nunca se habían incluido en ningún proceso de preselección antes. Senadora, ¿qué recepción tuvo esta explicación de parte de sus colegas y de los funcionarios de algunos senadores? Bueno, esto era solo para colegas, ¿no? No era para funcionarios. Esto era solo para los representantes de las tres bancadas, que eran, y la directiva del Senado. Fue muy bien recibida la explicación que di yo. Una de las senadoras manifestó que con esta explicación seguramente no iba a haber quien se oponga. Los otros miembros de la comisión también indicaron que van a tomar en cuenta, que van a analizar y que por eso precisamente necesitaban tiempo hasta el día viernes a las 8 de la mañana. Ayer nos constituimos allá, ya no iba a haber reunión con la comisión, solamente las fuerzas políticas y la directiva del Senado. Ayer nos constituimos, pero no hubo una ya sesión. El cuarto intermedio se prorrogó hasta el 8 de agosto, como usted ha dicho. Ya supongo que es para que cada fuerza política pueda analizar este proyecto y hacer sugerencias, complementaciones, observaciones, todo eso. Pero el proyecto ya está en discusión en mesa del Senado. Senadora, permítame para que se entienda mejor explicar esta partecita, seguramente esta diferencia cualitativa que hay entre lo que propuso primero Comunidad Ciudadana de que este grupo colegiado de personalidades, primero iban a ser parte, iban a acompañar el proceso, ahora solo van a ser asesores. ¿Cómo lo podemos explicar un poquito más en detalle eso, senadora? Ser asesor es mucho más importante que acompañar. Usted me puede acompañar inclusive a la iglesia y no tiene una mayor significación que usted me acompañe. Me acompañará para, digamos, protegerme, para quizás charlarme, etcétera. Ser asesor es lo más importante que pueda haber. Es formar parte, ser el que va a dar las bases técnicas de lo que va a ser primero la calificación de las hojas de vida. Y no se olvide usted que el garante principal va a ser el sistema universitario. Si analizamos que 17 miembros de este comité van a ser miembros de la universidad, entonces acá nos está garantizando que académicamente vamos a tener un grupo de élite que puedan asesorarnos. ¿Qué es asesorar? Es ayudarle a usted a encontrar una salida, ayudarle a usted a interpretar, ayudarle a usted en el trabajo mismo. Eso es asesorar. Entonces, esto es exactamente igual a lo que se había llegado en la comisión mixta para incluir en el reglamento y que cada fuerza política tenía que socializarlo con sus bases y que el MAS fue el que en esa oportunidad se opuso a que ese grupo pudiera ser realmente
parte de la comisión mixta y no solamente estar como una especie de veedor. Veedor es el que va a garantizar que se haga de acuerdo a las reglas. El que va a asesorar es diferente. Había discrepancias en el sentido de que ese órgano resultaría un órgano extralegislativo. Por eso es que el otro día, cuando hablábamos con otro senador del Movimiento al Socialismo, nos decía que no puede la Asamblea delegar sus competencias a una institución, a un comité, a un equipo como el que planteaba Comunidad Ciudadana externo al mismo órgano legislativo. Entonces, eso se ha saldado, senadora. No estaríamos delegando. Ellos van a ser nuestros asesores. Delegar sería, si yo le digo a usted, tú me vas a representar en este proceso. Claro. Acá ellos van a ser parte de nosotros. Eso es lo que va a ser. Yo tampoco estaría de acuerdo con que se delegue. Es más, ayer me llegaba una propuesta, me decían, ¿por qué no han tomado en cuenta esto? Y también creemos, en la misma reunión que tuvimos en el Senado, con la directiva, decía que por qué no habíamos tomado en cuenta su propuesta. Yo les manifesté que por muy respetable que sea su propuesta, en la calidad de jurista, no podía pues yo considerar una propuesta que está en contra de la Constitución. La Constitución, nos guste o no nos guste, tenemos que cumplirla. Así es. Y la Constitución ahora establece que es la Asamblea la que preseleccionará. En consecuencia, usted no puede delegarle ni a un organismo externo, pero tampoco puede delegarle a los gobiernos departamentales. Eso es lo que proponía, creemos. Entonces, el día que se cambie la Constitución, yo seré la primera en ir a acompañarles para que se pueda viabilizar esa otra propuesta, ¿no? Pero como dijeron los juristas independientes, para eso se necesita la modificación de la Constitución. Así es. Senadora, nos llama un tanto la atención sobre la elección de representantes de las asociaciones de periodistas. Sabemos que la Asociación de Periodistas de La Paz, sabemos que la Asociación Nacional de Periodistas son instituciones parcializadas con una línea política. Las hemos visto haciendo activismo político en el último tiempo. Por ejemplo, decir que hubo fraude y no golpe por ese tema tan complicado, lo ha hecho una institución como la Asociación de Periodistas de La Paz, la Asociación Nacional de Periodistas, sin ningún resquemor. ¿Cómo se puede confiar en una organización que no es parcial, senadora, o cómo han determinado invitar a estas organizaciones? Bueno, si ustedes tienen un organismo que no sea, digamos, idóneo, ya no es responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Es lo que decían muchos también, de que cómo íbamos a invitar a los colegios de abogados, que muchos de ellos estaban cooptados por el MAS. Incluso muchos decían que cómo íbamos a convocar a las 15 universidades si la mayoría estaban con el MAS. Eso, cada institución sabrá cómo se gobierna. Nosotros no podemos decirle, usted solamente mande a la Virgen María. Se sobreentiende que ustedes tienen que tener la posibilidad de exigir dentro de su institución que este proceso de delegación, y la delegación no es a un periodista, tienen ustedes que delegar a abogados que incluso nosotros tenemos que ver la hoja de vida de ese abogado. Usted no puede mandarnos, por ejemplo, un abogado especialista en familia para ir a trabajar en lo que es el Tribunal Constitucional, con la comisión que va a ver el Tribunal Constitucional. Tiene que mandarnos usted un experto en Derecho Constitucional o un experto en Derechos Humanos. Eso cambia la figura, de todas maneras, se está blindando la participación incluso de estos asesores. Esa es una buena noticia, senadora. Sí, senadora, usted está, ¿dónde se encuentra en este momento? Va a estar seguramente el fin de semana en Sucre. Bueno, yo me he quedado acá en La Paz, ni siquiera he tenido receso, hace más de un mes que no voy a Sucre, casi 2 meses, precisamente porque he estado dedicada alma y vida a trabajar en primero en el reglamento, porque nosotros, bajo el marco legal de la ley corta, habíamos trabajado en un reglamento que nos mandó el vicepresidente
después de que se demandó de inconstitucional el último. Entonces nosotros todo este tiempo, desde el 4 de julio, hemos trabajado mañana, matiné, tanda y noche en ese reglamento. Pero el reglamento también ha sido declarado inconstitucional. La ley corta. Entonces la base legal de ese reglamento se cayó. Y además el fallo dice expresamente que tiene que ser por ley. Entonces nos hemos abocado a viabilizar los proyectos de ley que habían en el Senado, que eran dos. Uno, el que presentó Silvia Salamé, y otro que presentó Hilarión. ¿Cuál estaba más avanzado? No por el tiempo, sino porque había un informe ya positivo, era el de Hilarión, porque el mío estaba y está todavía hasta el día de hoy paralizado en el Ministerio de Economía, porque a uno de los miembros al que le llegó para análisis al comité esta norma, creyó que era oportuno mandarlo primero al Ministerio de Economía. Bueno, toda opinión es respetable. En cambio, lo que llegó a mi comité se hizo de inmediato se hizo de inmediato el informe y se aprobó. Y ese informe de mi comité fue llevado a consideración al Pleno de la Comisión de Constitución del Senado. ¿No va a participar entonces de los actos por la patria, senadora? ¿No va a estar presente? ¿Cómo no voy a estar presente si yo le he pedido con nota escrita al vicepresidente que la sesión sea en Sucre, como dice la Constitución? Yo, aunque sea a pie, voy a llegar y voy a estar. Tengo que rendir mi homenaje a la patria donde nació Bolivia. Así es. ¿Cómo ha sido la convocatoria? ¿A qué hora se reúne la asamblea en Sucre? Los preparativos, ¿nos puede detallar, por favor, senadora? Los preparativos prácticamente no los conozco, pero sí, yo tengo la invitación de que el día 6 a las 10 de la mañana se inicia la sesión solemne de la Asamblea Legislativa en Sucre. Pero antes a eso hay otras actividades como, por ejemplo, está la entrega de ofrendas florales, la Isa de la Bandera, después también tenemos un Te Deum, que es a las 9 de la mañana, y después de este acto de la asamblea tenemos el desfile. Yo estaré presente en todo lo que significa las actividades oficiales del día 6 de agosto.